Dar la otra mejilla es doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual, me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Un momento, saludos, hoy es 31 de marzo del 2018. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde Puerto Rico y estamos celebrando hoy la gran experiencia que se tuvo de Allan Kardec. Allan Kardec desencarnó el día 31 de... en este momento son 2018, ¿verdad? Menos 1869. El tiempo pasado de desencarnó Allan Kardec son 149 años. He hecho todo lo que está a mi alcance para yo poder hacer esta transmisión del día de hoy, y con el propósito de poder hacer una oración magnética mental grupal, esa oración que nos ayude a que podamos enviar un mensaje a los espíritus, al espíritu de verdad, el espíritu de Allan Kardec, en la condición que esté, porque los espíritus son inmortales, y si los espíritus son inmortales, nosotros podemos tener la certeza de que en todo momento que nos comunicamos con ellos y pedimos el debido permiso a Dios, ellos están disponibles. Este día es muy especial para mí, muy emotivo, por las luchas que hemos tenido, que creíamos que no podíamos lograr vencer. Era muy difícil cuando empezamos con esta tarea de enfrentarnos a todas las organizaciones que hay en el mundo que dicen llamarse espiritistas. Ha habido amigos que se han unido a este grupo, un grupo pequeño, pero todo lo que estamos haciendo lo estamos dejando grabado, lo estamos dejando en videos, lo estamos dejando en artículos en diferentes partes del mundo, y estamos logrando que abran los ojos estas personas que se alejaron del espiritismo, se convirtieron al espiritualismo después de Allan Kardec, específicamente desde que Allan Kardec desencarnó. Allan Kardec desencarnó el 31 de marzo, un día como hoy. Eso es un error, ¿verdad? Porque no puede ser como hoy, el día del que le tocaba. Y Allan Kardec dejó un legado muy lindo que detuvo su marcha gradual. En 1869, antes de Kardec desencarnar, había con él, alrededor de él, gente envidiosa, infames,
y más que eso, disidentes, esperando que él desencarnara para ellos tomar control del espiritismo y hacer lo que yo le daba la gana. Eso es una gran enseñanza para nosotros, el saber que en ocasiones el orgullo humano es tanto que en vez de unirse, reconocer que el espiritismo es palabra de Dios para la humanidad, es una verdad absoluta. Que no venga a discutirnos a nosotros eso, nosotros lo vamos a debatir fácilmente. Una verdad eterna, dicha por los espíritus. Y el espiritismo es una inspiración divina. Y fíjate, para que te aprendas esto, el espiritismo es una inspiración divina que está en el capítulo primero de Génesis, que fue el último libro escrito. Capítulo primero, último libro publicado de la Génesis, de los libros codificados. Y está también el capítulo primero en el ítem 10, en los dos capítulos, en el capítulo 1 de Génesis y en el capítulo 1 del libro del Evangelio sobre el Espiritismo, indicando que el espiritismo es palanca de Dios para ayudar a la humanidad a su progreso espiritual, y más que eso, es inspiración divina. Quiere decir que esto no se lo inventó Fray Montañez, ni lo puede venir a cambiar ninguna organización, que hoy día ninguna representa el espiritismo. Dan excusas y todo el tiempo lo que tienen son excusas, y haciendo reunioncitas aquí, reunioncitas allá, y congresos aquí, haciendo que la gente gaste dinero y vendiendo libros de Génesis adulterados. El libro del Génesis, no la Génesis. Los amigos de nuestros grupos, entiéndase que el título del libro de Génesis original, publicado el día 6 de enero de 1868 por Allan Kardec en una sola revisión, y que después durante ese año y en la primavera del año 1869 se hizo la cuarta edición, y las 4 ediciones son idénticas. Kardec no hizo ningún cambio. Y yo me pongo a pensar y me le pongo a decir a los espíritus por qué Kardec dejó esto así. Mira, para que tengan una idea de todo lo grande lo que ha ocurrido y lo que nosotros representamos para la humanidad y para el espiritismo. Lo que nosotros predicamos no lo predica nadie. Tenemos un grupo que incluye varias organizaciones, incluyendo la organización Fuez Kardec de Ecuador, que se ha unido a nosotros y dicen que siguen con nuestro mensaje y nos están ayudando muchísimo. Jaime Eri Paquerizo Sotomayor, que lo incluyo en la oración también el día de hoy. Esto es tan y tan importante para Dios, para los espíritus y para la humanidad, que Allan Kardec tuvo la situación en que dejó por escrito cuáles eran los cambios que se iban a autorizar en una quinta edición. Sabes que las primeras 4 son pertenecientes a la primera revisión, y una quinta edición sería una nueva revisión, que sería la segunda revisión, que se hizo a instancias de Pierre Gaëtan Leymarie, un disidente que se le había indicado a Kardec por medio en el libro de Obras Póstumas, que en 1866 había habido una comunicación mediúnica en la misma casa de Leymarie, y Leymarie como medium recibió esa información de que había hierbas que había que sacar del espiritismo que eran disidentes. Y ahí incluía a este señor infame que se llamaba Pierre Gaëtan Leymarie. Estaba por el lado de esa situación León Denis, que era un advenedizo que estaba llegando, y que los dos en 1870, después que Kardec 6 meses antes había desencarnado, fueron y proclamaron en la jefatura de la policía de Marsella, porque no llegaban a un acuerdo quién iba a estar a cargo del legado de Kardec, que es seguir con el espiritismo. Y allí en la jefatura, mediante una taquígrafa, ¿no? Una persona que como si fuera una grabación del tiempo de hoy, y allí se estableció, porque Leymarie y León Denis dijeron que era una religión el espiritismo.
y el espiritismo no es religión. Nunca Kardec defendió el espiritismo como una religión, siempre estuvo en contra de que se dijera que era eso, e incluso tenemos evidencia, y yo tengo artículos escritos donde Kardec defendió a toda fuerza de que el espiritismo no era una religión. Pero ¿qué pasa? Tenían un problema, que entonces el libro de Génesis decía que la religión no era lo que el espiritismo necesitaba. Fíjate, a todos los libros que se escribieron, los primeros 4 libros, se hablaba de aquí, de la parte religiosa y esto, que a él le pasaba la mano a todo eso. Y dicho sea de paso, aprovecho la oportunidad para mencionar que Jaime Eric Vaquerizo está haciendo un escrito y una historia de cuándo fue que llegó la religión al espiritismo, y ya hay pininos de que el año 1861 ya se estaban organizando grupos para hacer que el espiritismo fuera una religión, pero Kardec nunca lo permitió. Ellos esperaron que Kardec muriera o desencarnara para establecer en el espiritismo una religión. Entonces hicieron el trabajo tan y tan malo que, por ejemplo, el artículo número 8 del capítulo 1 de Génesis se le olvidó eliminar, lo que ahí dice que ahí lo que está diciendo es que los espíritus, que la religión es un instrumento de dominación. Pero se enfocaron en el artículo número 4, capítulo 4, artículo número 2 del libro de Génesis, y lo eliminaron, lo cercenaron, donde ahí hablaban los espíritus mismos, hablaban de la religión muy malamente. No, eso, el espiritismo no puede ser eso. ¿Qué ocurre? Cuando presentaron en la jefatura de la policía, porque eso es lo que hay oficial, habían grupos que reunían, y Eric tiene toda su historia, pero oficialmente el espiritismo se hace una religión en el año 1870, cuando León Denis y Pierre Gaitán Limarí, los dos fueron a la jefatura de la policía y dijeron que de ese momento el espiritismo iba a ser una religión, porque tenían que atraer a los cristianos y a los espiritualistas católicos. A eso, Camilo Flammarion, que era la persona idónea, la que se suponía que siguiera los pasos de Kardec, dijo: no, yo no voy a eso, porque yo era católico y yo no quiero volver al catolicismo. Y así mismo lo dijo. Tenemos evidencia documental sobre ese punto. Yo todo lo que hablo, lo hablo con documentos, con argumentos. Yo no vengo aquí a decir mentiras, como hacen todas las federaciones, que hoy se le presenta la situación de que el Génesis ha sido adulterado, y todos ellos, cortados por la misma tijera, dicen las mismas mentiras. Entonces, hay evidencia de que allí se presentó eso, y Camilo Flammarion se molestó, y entonces tú buscas la historia de Camilo Flammarion, y todas, la Federación Espírita de España, la FE, la Federación Espírita de Brasil, la Confederación Espírita de Argentina, todos ellos en sus historias del espiritismo hablan de que allí no hubo guerra, que allí simplemente estuvo la cosa tranquila. No estuvo tranquila. Camilo Flammarion se eliminó, se salió del espiritismo, y muchos me dicen: pero Fran, ¿por qué Camilo Flammarion, que pudo haber salvado el espiritismo de las manos de estos patraños, estos bambananes? Porque tenía que ser así, porque el libre albedrío, que es lo que Dios nos da a cada uno de nosotros, tenía que darse. Tenía que presentarse en la situación donde se le ponía en las manos, después de Kardec: vamos a ver qué ustedes van a hacer con esto que Dios ha dado, que es inspiración divina, que es verdad eterna, que es palabra de Dios, que es instrumento de Dios como palanca para poder llevar a la humanidad al adelantamiento espiritual. Vamos a ver qué es lo que ustedes van a hacer. Todos ellos se fueron por el espiritualismo, cuando Kardec en el capítulo 1 de Génesis dice que el espiritualismo y el espiritismo no es lo mismo, y ellos no lo quieren entender. Los espiritualistas no es lo mismo que espiritistas, no predican lo mismo. Ellos no usan los libros codificados como base para sustentar el espiritualismo que ellos presentan. Ellos no usan los libros codificados, ellos usan los libros de Chico Xavier, ellos usan No Solar, ellos usan cuanta pamplina se han inventado, opiniones personales que no tienen que ver nada con el espiritismo. Hoy hacemos la diferencia y no nos acuerdo. Entonces los espíritus dejaron por escrito a Allan Kardec en el libro del Evangelio sobre el Espiritismo, en su inicio, diciendo claramente cuál era la característica de lo que era el espiritismo, y que no se circunscribía a una persona, refiriéndose a Jean-Baptiste Rostain. Ya desde ese momento ya se está hablando de Rostain como persona, porque se sabía que ese infame iba a venir a entrometerse en el desarrollo del espiritismo.
Y ya se le pusieron ahí pauta. Los espíritus dijeron el Evangelio sobre el espiritismo, espiritismo año 1864. Se le dijo claramente que la autenticidad del espiritismo no va a ser basada en un hombre, en una opinión humana, en una opinión personal. Entonces todo eso está descrito. Y después vienen los espíritus y dan en las sesiones mediúnicas, dan las claves para que nosotros sepamos quién es el que va a seguir a Kardec. Hay un artículo que ya yo le escribí sobre eso, Kardec preguntándole en 1861 quién me va a suceder a mí. 1861, cuando lo único que había publicado era el libro de los espíritus. El libro que está aquí, el libro de los espíritus. Entonces, ya Kardec está preocupado, ¿verdad? Esto es un marullo que hay aquí, y esto se va a formar, y quién va a ser el que va a seguir con esto. Y los espíritus muy cuidadosamente le dijeron, tú solo. Pero ¿quién es el que me va a seguir? No te preocupes, ya está decidido. Pero no te lo vamos a decir porque va a crear problemas en el grupo. Sigue adelante, nosotros vamos a estar contigo. Y en 1866 los espíritus le dijeron a Kardec, te vamos a ayudar. Cuando él estaba pidiendo ayuda, estaba muy cansado. 1866, agotado. ¿Por qué hago esta historia? Es importante que el día de hoy que se celebra o que se recuerda a Allan Kardec. En el día de hoy, ¿qué le pasó a Allan Kardec durante ese periodo? Y por eso me preocupa esta situación. Me están llamando, no están viendo el programa porque el programa se está grabando por Facebook, pero no se está transmitiendo. Vamos a... Ok, Allan Kardec, en el 1866, tuvo una comunicación mediúnica con los espíritus para decir quién iba a ser su sucesor, y los problemas que él estaba teniendo. Y una de las condiciones que los espíritus le dijeron fue, te vamos a ayudar con la condición de que no toques nada. Lo que hemos hecho no se deshaga. Como consecuencia de eso, Kardec no tocó nunca los libros. El que está diciendo por ahí que la Federación Espírita de Brasil, diciendo que Kardec cambió el libro de los espíritus, el libro de los medios, claro que sí. Porque Kardec, mientras estaba en vida, tenía la oportunidad de estar revisándolo y bajo su supervisión él hizo el cambio del libro de los espíritus, que empezó con 546 preguntas, y en el 1857 y en 1861 lo aumentó a 1018 preguntas. Que cuando tú buscas son 1019, porque no se contó, hubo un error en el contaje de 1010 preguntas, brincó la 1012. La 1011 la dejaron, pero estaba incluida ahí. Perdón, estaba incluida, pero lo que pasa es que contaron mal. Fue un error de tiempo de Kardec que se puede justificar, pero justificar el que el libro de Génesis haya sido adulterado, haya sido falsificado, haya sido mutilado, eso no tiene explicación ni justificación. Entonces, Allan Kardec, con todas las preocupaciones que él tenía, pasó el año 1868, publicó 3 ediciones del libro de Génesis, primera, segunda, tercera, idénticas, no hizo ningún cambio, y dejó por escrito en el libro, en la revista espírita del 9 de septiembre de 1868, donde indicó claramente, y ahí está, y yo tengo copia de eso, donde indicó que habían solamente 2 cambios para ser añadidos en una 5ª edición, segunda revisión del libro de Génesis. Y lo dejó por escrito, se olvidó de eso. En diciembre, la Librería Universal se fue a la quiebra. Se perdieron todos los trabajos que Kardec había acumulado durante todos esos años, de 1857, revistas espíritas, todas esas cosas se eliminaron, se perdieron, porque esta compañía llamada la Librería Universal se fue a la quiebra. Entonces Kardec tuvo la preocupación y empezó a hacer inmediatamente, eso fue en diciembre de 1868, e hizo inmediatamente los arreglos para establecer una librería espírita el 1 de enero de 1869 y la registró de esa manera. Empezaron a trabajar ellos con todo ese marullo de problemas, de recobrar todo lo que se había perdido durante tantos años. Y la prioridad no era el libro de Génesis, porque ya se había decidido que iban a hacer más que 2 cambios y que entonces tuvo la oportunidad de hacer una 4ª edición en la primavera, donde él estaba vivo, que fue hasta los primeros 3 o 4 meses del año 1869. Entonces, mientras eso estaba ocurriendo, me imagino que Kardec tenía una preocupación increíble con relación a qué iba a hacer ahora todo el trabajo perdido. Y él estaba preocupado. Y él murió de cansancio, dice el doctor de Mier. Cuando el doctor de Mier
da la información de que Allan Kardec murió o desencarnó porque estaba enfermo de cansancio. No tenía en su mente ninguna preocupación con el libro de Génesis. No necesitaba hacer ningún cambio. Dicho sea de paso, el señor Alexander se llama Desliens, secretario personal de Allan Kardec, cuando se formó este marullo de la religión y el espiritismo, se retiró también. Pero dijo y certificó en una carta publicada el 15 de marzo de 1885 en el periódico L'Espiritisme, el espiritismo, indicó que no se habían hecho cambios hasta 1871, que nadie había tocado eso hasta ese tiempo. Pero ¿qué pasa? Llega Leymarie, Pierre Gaëtan Leymarie, es el sucesor de Allan Kardec, y se establece eso fue en una certificación hasta junio de 1871. Y ahí en adelante, en el 1872, formalmente, Leymarie se hace cargo del espiritismo. Esa intervención de él le dio el motivo y la oportunidad de tomar en sus manos la quinta edición, segunda revisión de Génesis, y en vez de limitarse a poner los únicos 2 artículos que se habían añadido el 9 de enero, el 9 de septiembre de 1868, le cambió más de 300 cambios. Y esos cambios estuvieron ahí influenciados por Jean-Baptiste Rostahín, muy enemigo del espiritismo. Y sacaron todo lo que el espiritismo había hablado de que la religión y la ciencia eran importantes y que tenían que armonizarse la ciencia y la religión para que pudieran trabajar juntos. Y entonces sacaron todo lo que tenía que ver con la ciencia. Entiéndase, capítulo 4 del libro de Génesis, artículo 2, que habla de la religión y la ciencia. Soy espiritual y al bien yo voy a practicar. Es amar a quien nos hizo mal. Es dar la otra mejilla, es doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espiritual y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Los espíritus dictaron el mensaje a Kardec.
se titula La Ciencia, eso lo eliminaron, el artículo número 2. Fueron al capítulo 6 y los artículos 58, 59 y 60 que habla de la ciencia también fueron eliminados. Fueron al capítulo número 15, artículo 67, y fue eliminado porque allí se hablaba de que el cuerpo de Jesús no era un cuerpo fluidificado. Y tenían ellos que buscar la manera de que Jean-Baptiste Rostany entrara por la carpeta roja y decirle allí no, que era lo que decía Jean-Baptiste Rostany. Y todos fueron cómplices, todos, incluyendo las organizaciones espíritas del día de hoy, Confederación Espírita de Brasil, la Federación Espírita de España, la FEE, la Confederación Espírita de Argentina. Ahora mismo tenemos una organización por ahí que está sacando pecho a todo lo que da, que se llama la Fundación Espírita Humanista Allan Kardec de Argentina, que ha estado publicando libros falsificados y le han cambiado este nombre al libro de Génesis, que es el libro que se llama el Génesis. Lo cambiaron por la Génesis. Aquí está la prueba. Esta organización, que se llama el 18 de abril, manejado por la Fundación Espírita Humanista de Allan Kardec de Argentina, se encargaron en 1981 y en 2006 seguir publicando y haciendo ediciones de esta porquería, de esta falsedad, de esta basura espiritual. Aquí le cambiaron el nombre, la Génesis. Ahí vemos la adulteración, cuando debería ser el Génesis. Esta organización es seria, de Argentina, la quiero. Y verificamos, yo verifiqué. El contenido que está aquí está conforme a la cuarta edición, primera revisión del libro de Génesis, publicado el 6 de enero de 1868. Esto es una organización seria y este es el libro que tienen que buscar. Debe decir el Génesis. Pero Fran, es que yo no encuentro ningún libro que diga el Génesis. Dice la Génesis, sí, está bien, cómpralo. Me pregunta a mí, cómpralo. Entonces tú vienes a hacer lo que yo hice. El libro de Alipio, que está también con la Génesis, ¿verdad? Y yo vine y lo cogí y empecé a todos los cambios que se hicieron en los primeros 6 capítulos, ya yo los tengo aquí. Se van a publicar del capítulo 6 al 11. Jaime Eri Vaquerizo Sotomayor, presidente de Fiscaldel de Ecuador, está trabajando en eso, y entonces yo lo voy a actualizar. Y vamos a llegar hasta el 18. Y nos estamos encontrando que la tendencia es que van a tener más de 300 adulteraciones. Kardec no tenía el tiempo. Estaba preocupado por hacer la revista espírita, que era la casa editora espírita, librería espírita. Y en 3 veces él se consumió las fuerzas en tratar de ver cómo él manejaba para que no se cayera el espiritismo. Esa era las preocupaciones de él. No era la preocupación de hacer una 5ª edición, segunda revisión de Pierre Marie. Entonces tenemos la suerte, la grandísima, no es suerte, porque aquí no existe la suerte. Los espíritus ayudaron a un señor llamado Henry Sauce, que en 1884 le dio curiosidad porque tampoco él lo había verificado. Y ven acá, aquí dice que esto es revisado, actualizado y aumentado. ¿Cómo es eso? Ven acá. Y tenía una copia del libro de Génesis del 1868, la comparó una con una y encontró 126 adulteraciones. Eso le llamó a él la infamia. Y publicó en el periódico El Espiritismo, el Spiritus, el 1 de diciembre de 1884. Y aquí voy a poner en este video, voy a poner la carátula de lo que aparece en la revista espírita. Soy espírita y el bien yo voy a practicar.
vuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, el periódico Espírita. Y tengo también la contestación que dio Elimarí cuando se le dijo eso, 4 días después, que a él se le imputó de que él era un infame por haber cambiado cosas que no tenía que cambiar en el libro de Génesis y que había habido 126 adulteraciones como poco y el artículo 67 del capítulo 15 había sido eliminado y que eso se le había vendido a Jean-Baptiste Rostain. 4 días después vino Gaitán Elimarí y no, eso lo cambió Kardec. Y como él era el presidente, le cayó la boca a todo el mundo y se queda la quinta edición, que eso lo mandó a hacer Kardec de esa manera. Y no era así. Y todo el mundo se tuvo que quedar con la boca calladita, pero no hicieron nada hasta 1884, 13 años después, que Henry Saucer, a través de ese documento, en un periódico que se hizo en 1882 por la difunta, perdón, en el momento era la viuda de Kardec, que ella desencarnó en el 1883, pero en 1882 ya no aguantaba más porque había visto que Elimarí había cambiado todo. Él era muy amigo de Jean-Baptiste Rostain y se habían apoderado del espiritismo. Por eso el espiritismo se convirtió de la noche a la mañana en una religión, se sustentó con la falsificación del libro de Génesis y la viuda de Kardec, para el señor presidente de la Federación Espírita de Brasil, que dice que la viuda de Kardec nunca hizo nada, usted no sabe de la historia del espiritismo. Ella se encargó de fundar el periódico crítico llamado L'Espiritisme, que estaba a la par en el mismo momento en que estaba la revista Espírita. ¿Y por qué tenía que existir un periódico llamado el espiritismo cuando estaba la revista Espírita? Porque había roces entre ellos. Ellos no cuadraban con lo que decía Elimarí, y Elimarí ya había demostrado que era un falso, que era un infame y que era el disidente que le había dicho los espíritus. ¿Ustedes creen que los espíritus no se han dado cuenta de cómo se maneja esto y nos han dado todas las claves de cómo ellos manejaron esto y permitieron que subiera para los que dijeron no es porque Flammarion no defendió el espiritismo, tenía que salir para que ellos se pusieran en la mentira que tienen hoy día después de 161 años y nosotros cojamos ahora y con un hacha cercenemos esa basura espiritual. Pero todo llega a su tiempo. Pasaron los años, se metieron hasta en la masonería, Pierre Gaitán Elimarí y León Denis y todos los que vinieron después a tratar de hablar del espiritismo, porque nadie defendía el espiritismo en sus bases fundamentales, eran masones. Hasta Chico Xavier. Estoy buscando lo de Chico Xavier porque el mismo Eduardo Vieira dijo, él era masón. Pero estoy buscando la prueba, porque yo tengo pruebas de Eduardo Vieira, y tengo pruebas de Eduardo Franco, y tengo pruebas, pero estoy buscando la prueba de Chico Xavier. Hasta eso era. Y todos ellos fueron partícipes de hacer el espiritismo un espiritualismo que hoy sabemos la diferencia y que se estableció claramente en el libro del Evangelio sobre el espiritismo. Échenle mano a esto, apúntenlo. En el capítulo 1, en el artículo 2, donde iban a venir dos vertientes, dos sistemas, y que iba a haber el momento, que es el día de hoy, después de 100 años, que nosotros sabemos. Yo nací en 1800, ay papá, el tiempo que yo nací era para los que están naciendo, que hoy día están dando la cara por el espiritismo. Y hoy tenemos en las manos la evidencia de que hay dos sistemas, que se llama espiritismo y espiritualismo, y que ahora la gente tiene que decidir por qué lado se tiene que ir, porque el caminito está bien claro. Los que son espiritualistas, Chico Xavier, Eduardo Franco, sus espíritus mentores, todos mentirosos, contradictorios, porque cayeron en la trampa. Ellos mismos se cayeron, porque no utilizaron los libros codificados y empezaron a decir cosas contrarias a lo que decían los espíritus y lo que era la inspiración divina. Dicho en el libro del Evangelio sobre el Espiritismo, capítulo 1, artículo 10, y dicho en el capítulo 1, artículo número 10 del libro de Génesis, que esto es una verdad eterna, señores. Esto es palabra de Dios a la humanidad. Los únicos que se pueden comunicar con Dios es los espíritus puros y perfectos. Búsquenlo. Capítulo 1, artículo 10
del libro de Génesis, solo los espíritus puros tienen la misión de transmitir la palabra de Dios. Entonces, esa palabra de Dios es una inspiración divina. El segundo párrafo. Y como inspiración divina se constituye en una verdad eterna. Y las verdades eternas son absolutas. Y tenemos la verdad absoluta en los libros codificados. Pero nos los querían eliminar los libros codificados. Empezaron con Génesis, pero no se atrevieron a hacer nada más porque el de Génesis era muy fácil decir, no, eso lo dijo Kardec. Pero ahora venir a cambiar después de 160 años los libros codificados ya escritos y publicados en todos lados, se le hacía difícil. Pero empezaron a cambiar. Tenemos evidencia de que el libro del Evangelio sobre el Espiritismo sutilmente ha sido cambiado. Pero a eso no hemos llegado todavía. Estamos trabajando con el libro de Génesis. Entonces, a todo esto, esta es la celebración del día de hoy. Y vamos a hacer una oración para hablar con estos espíritus y decirles esto es lo que hemos encontrado. Y tenemos en nuestras manos los libros originales, no adulterados. Y estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, con pocos recursos, para lograr que los libros se hagan traducciones correctas, no falsificadas. Esto es una prueba de una falsificación. Cayeron con la trampa, cayeron con las manos en la masa, porque le cambiaron el nombre a la Génesis. ¿A qué me refiero con esto? Para establecer bien claramente en este video. Cuando Kardec estableció el libro de Génesis, le llamó el Génesis, porque este es el título de este libro. Lo que hay dentro de este libro, el contenido, se puede considerar como la Génesis, pero es el contenido. Pero el título del libro se llama el Génesis. Entonces, estas personas, le echo la culpa totalmente a la Fundación Espírita Humanista Allan Kardec de Argentina, que nos encontramos en el medio y lo vamos a socavar. Ellos cambiaron, y aquí aparece en el prólogo, ¿por qué le cambiaron el nombre del Génesis a la Génesis? Yo lo voy a leer. Y dice, y lo voy a poner aquí en mi artículo firmado, dice: las ediciones de esta obra, refiriéndose al libro de Génesis, y esta traducción que ellos hicieron fraudulenta, basada en la decimonoma, se llama la decimonona versión de Pierre Gaëtan Leymari, que le sigue haciendo ediciones por ahí abajo como loco. Y dice, voy a leer el prólogo completo para que usted vea de lo que yo me refiero. De los editores al lector. Y dice, con esta obra, aparecida en París el 6 de enero de 1868, mentira, esta obra no es del 6 de enero, esto es del 23 de diciembre de 1872, la versión de Jean-Baptiste de Pierre Gaëtan Leymari. Y dice, ahí empezaron mintiendo. Quedó integrada el Pentateuco kardeciano. Nosotros no tenemos Pentateuco. Eso es para leer los 5 libros de la Biblia. Nosotros no tenemos 5 libros Pentateuco. Nosotros tenemos los libros codificados, tenemos las revistas espíritas, todas de 1857 a 1868, cuyo director fue Allan Kardec, y tenemos los libros que Kardec escribió adicionales y los artículos, que eso constituye lo que es el espiritismo y lo que se supone que sea la tercera revelación a la humanidad. Entonces ya ellos están ahí asumiendo cosas que no son. En pocos meses se agotaron 3 tiradas de ella, eso es cierto. El primer año, 1868, las primeras 3 ediciones del libro de Génesis, de la primera revisión, se habían agotado, eran idénticas. ¿Por qué? Porque eran ediciones pequeñas, 1000, 2000, 3000, 4000. Kardec estaba allí y él las mandaba a hacer nuevamente. Con lo cual se cumplían las predicciones de los espíritus. Entonces Kardec, cuando se fue a la quiebra la librería internacional, en enero, cuando abre la librería espírita, se dedicó a hacer la 4ª edición de Génesis. No estaba preocupado por una 5ª edición, no le importaba, si eso era más que 2 artículos y eso se le añadían en cualquier momento. Entonces, en pocos meses se agotaron 3 tiradas de ella, con lo cual se cumplirían las predicciones de los espíritus, quienes habían anunciado al codificador esperar una venta rápida. Sí, así mismo le dijeron. Cuando os dijimos que ese libro sería vuestro éxito mayor, nos referíamos tanto al plano filosófico como al económico. Pero ya al salir la 2ª edición,
en febrero de 1868, una comunicación del espíritu del doctor de Muer daba cuenta de la necesidad de hacer una revisión de esta obra y otra del 4 de julio del mismo año, y le manifiesta: cuando os aconsejamos no esperar más para corregir la Génesis, os dijimos que sería necesario llenar ciertos vacíos y resumir otros párrafos para que no aumentase excesivamente. Eso no es así, porque no se tocó ningún otro párrafo. Lo único que se hizo fue que se añadieron 2 artículos excesivamente al volumen del libro, para que no aumentase excesivamente el volumen del libro. Claro, no había que hacerle ningún cambio, excepto 2 añadiduras. Capítulo 7, capítulo 8, artículo 7, que habla del alma de la tierra. Capítulo 9, artículo 15, que habla del aumento de disminución de la tierra. Lo único que podías cambiar, añadir en una quinta edición, segunda revisión. Nuestras observaciones no fueron desoídas y nos place mucho colaborar en su corrección, como el haber contribuido en su construcción. En la corrección, ¿quién les mandó a ustedes? Fundación Espírita Humanista Allan Kardec de Brasil, a ustedes corregir algo que no es de ustedes. ¿Quién le dijo eso a ustedes? ¿Con qué permiso utilizan ustedes estas palabras? Ustedes lo que hicieron son parte de los infames que mutilaron y falsificaron esta obra. Vamos ahora a lo que yo quiero hablar, de lo del título. Esto sucedía a menos de 9 meses en que se produciría su desencarnación, tras lo cual vio la luz la 4ª edición, la versión definitiva del Génesis, revisada, corregida y aumentada. Esto fue mutilado, falsificado, completamente sin el permiso de Allan Kardec, cuando los espíritus le dijeron a Kardec en 1866: no deshaga lo que hemos hecho, por su autor y sus orientadores del espacio. Eso es mentira. Sigo el próximo párrafo. Las ediciones de esta obra que conocemos en castellano se basaron en algunas de las 3 primeras publicaciones, es decir, la que Kardec aún no había modificado. Todas eran las mismas: la primera, la segunda, la tercera y la 4ª edición eran las mismas. Kardec no la tenía que modificar. Están diciendo ya de antemano que Kardec la modificó. Kardec no modificó nada después de la primera revisión. Esta es la verdad histórica. Voy a volver a leerlo para que esté claro. Las ediciones de esta obra que conocemos en castellanos que conocemos en castellano, en español, se basaron en algunas de las 3 primeras publicaciones, 3 primeras ediciones, en alguna de ellas. Pero no están diciendo que la definitiva es la 4ª. Y esa definitiva la publicó Kardec antes de morir, antes de desencarnar. Entonces, que Kardec aún no había modificado, esta es la verdad histórica. De ahí las diferencias que hayan de encontrarse quienes se aboquen al estudio y cotejamiento de ambas versiones. Ya ellos sabían que esto iba a traer problemas, porque ya ellos tenían la intención de hacer esos cambios y perpetuarlos. Algunos subcapítulos, como se verá, fueron suprimidos por Kardec. Mentira. Ahora vamos a ver las mentiras. Como la de la ciencia en el capítulo 6, que es el artículo 58, 59 y 60. Estos bambalanes, la señora Nora, ella se llama Nora, para que no se le olvide a nadie, doña Nora B. de Víctor Casadela de Guirá, y los comentarios de Herculano Pires. Se montó en el barco. Ahí descubrimos que Herculano Pires era un falso,
no era el apóstol de Kardec. Era un religioso más, un espiritualista de Kardec, de Brasil, muy amigo de Chico Xavier y de Emmanuel. No le tiraba a esos individuos y decía que era el apóstol de Kardec. Un mentiroso. Y todos los comentarios que hizo en el libro de los espíritus son falsos, son perniciosos, son contrarios a la verdad de Kardec. Entonces, de ahí las diferencias que hayan de encontrarse quienes se aboquen al estudio y cotejamiento de ambas versiones, que es la cuarta y la quinta, que sabemos que la quinta es una falsificación. Ellos usan la quinta, que es una falsificación. Algunos subtítulos, como se verá, fueron suprimidos por Kardec. Mentiras. Todos los subtítulos fueron suprimidos por Leymarie y ellos ayudaron en eso. Como el de la ciencia en el capítulo 6 y otros agregados en el 9, así como varios temas especificados y agregados en el capítulo 18, el capítulo 13, etc. Tenemos la gran noticia de que Alexander Deslien desmiente todo esto, porque estamos hablando después de la muerte de Kardec. Hay una certificación en la revista Espírita. En la revista Espírita debe estar, pero también en el periódico El Espiritismo, del 15 de marzo de 1885, donde se dice en una certificación como consecuencia de la infamia que se había denunciado para decir que hasta 1871 él tenía que cubrirse también, porque hasta 1871 en junio él era el director de la revista Espírita, y hasta ese momento él certificaba. Es más, no estaba ni defendiendo a Leymarie, él se estaba defendiendo, porque él salió después de 14 años, después levantó la mano y dijo: yo no tengo que ver nada con eso. Esa infamia que dice Henry Sauce, eso no soy yo. Y yo era el director hasta junio de 1871. ¿Qué ocurre? No estamos grabando, gracias a Dios, pues no me puedo interrumpir. ¿Qué ocurre? Que hay una certificación que desmiente esto que dice esta casa espírita, esta casa editora, de que hasta 1871 se habían hecho cambios, ni Kardec no podía resucitar para venir, como no creemos en la resucitación, para venir a hacer los cambios que ellos dicen que se hizo. Entonces, esto que dicen es mentira, basura espiritual. Y dicen también, de ahí las diferencias que hayan de encontrarse quienes se aboquen al estudio y cotejamiento de ambas versiones. Algunos subcapítulos, como se verá, fueron suprimidos por Kardec, como el de la ciencia en el capítulo 6 y otros segregados, como el del alma de la tierra en el capítulo 8 y el de la edad de las montañas en el 9, que lo mencioné ya. Eso está en la revista Espírita del 9 de septiembre de 1868, que eran los cambios que se iban a hacer, ¿no? Y ya eso sí Kardec lo había hecho, lo había decidido. Así como varios temas especificados y agregados en el capítulo 13, embuste, mentira, como dice la canción, etcétera. Además, siguiendo en este plan de depuración de las obras de la codificación, hemos modificado el acostumbrado título del Génesis. Son culpables. El Génesis, el acostumbrado título del Génesis, el nombre y el título del libro. Un libro que a ellos no le corresponde, le están cambiando el nombre. Es como si yo tengo un hijo, y viene el vecino y dice: a mí no me gusta el nombre que tiene, que le pusiste a tu hijo José, vamos a ponerle Juan, después que Juan está grande. Después que José está grande, vienen a poner, eso es lo que estos bambaranes están haciendo. Y no se autoriza. Esto es una mutilación creasa de ellos. Además, siguiendo en este plan de depuración de las obras de codificación, hemos modificado el acostumbrado título del Génesis por la Génesis, puesto que entendemos que el contexto de toda la primera parte del libro trata sobre la Génesis y no sobre el Génesis. Entonces ustedes son dueños del espiritismo y ustedes podían hacer eso que nadie más hizo en toda la historia y todos lo vinieron a hacer. Cambiar el título del libro. Cuando se habla del título del libro se habla del Génesis. Cuando se habla del contenido, puedes decir que el contenido es la Génesis. Pero la misma historia y la misma situación con la Iglesia Católica y la Iglesia, los cristianos, con relación a lo que se llama el libro de Génesis de la Biblia,
Ellos no le han cambiado el nombre, es el Génesis, en masculino, porque ese es el título de ese libro. Y el título del libro del Génesis es el Génesis, no es la Génesis. Te están adulterando los documentos que no le corresponden. Bambarán, y ahora vienen a sacar el pecho. Que llevan 50 años que ya son unos bambaranes. Entonces, dice, además, siguiendo ese plan de depuración, ya se lo leí, le cambiamos el nombre del Génesis por la Génesis, puesto que entendemos, opinión personal, no puedes cambiar lo específico. Artículo, introducción del libro de Génesis, dice, tú no puedes cambiar nada de lo que es específico en el espiritismo por opiniones personales, aisladas de las cuales el espiritismo no se hace responsable. Porque el contexto de toda la primera parte del libro trata sobre la Génesis y no sobre el Génesis. Se estudia sobre la Génesis espiritual, la Génesis orgánica y la Génesis del mundo, y no específicamente sobre el Génesis de Moisés, del que se trata en un solo capítulo. Criterio que, como se verá más adelante, es compartido por el profesor Herculano Pires, el eximio exégeta de Kardec. Ahí tenemos a Herculano también metiendo en la cuchara. Él no estaba en toda esta infamia, es parte de la infamia total. Deseamos que estas advertencias puedan servir para que todos los lectores se informen de lo acontecido con las ediciones sucesivas de esta obra, evitándose de buena fe considerarlo una adulteración del original. Ay, papá, ya sabemos que eso está completamente adulterado. Y tenemos la lista que dio Henry Saucer, no lo verificaron. Mira lo que ellos hablan de Henry Saucer. Tal como lo ocurrido al conocido y celoso militante espírita francés, biógrafo del maestro de Lyon, Henry Saucer, quien desconociendo las rectificaciones impulsadas por los espíritus guías, creyó que tales modificaciones fueron obra de la mala intención. Sí, fue la mala intención. Formulando una enérgica e infundada denuncia en su tiempo. Se llama La infamia señora y fue publicada en el 1 de diciembre de 1884 en el periódico El Espiritismo y fue contestada por Leymarie el 4 de diciembre de 1884. Dije 84, ¿verdad? Fue publicada el 1 de diciembre de 1884 y contestada por Leymarie el 4 de diciembre de 1884. En 1885 viene Alexander Deslien, el 15 de marzo publica en el mismo periódico lo que él se llama la carta de Deslien, que establece claramente que el libro de Génesis no se había adulterado hasta esa fecha. Y dice ella, por tanto, creemos haber contribuido en algo al esclarecimiento de varios de los problemas que afectaban a esta singular obra de la codificación, pidiendo la contribución de todos los estudiantes de nuestra sin par doctrina de los espíritus, para que ella se muestre en nuestros días conforme a su natural jerarquía espiritual y pureza doctrinaria. Eso lo dice la casa editora argentina, 18 de abril, en Buenos Aires, en agosto de 1881. Estos infames, con esta porquería de libro, esta basura espiritual, y le llamo basura espiritual con todo el propósito que todo lo que se aleja de la enseñanza del espiritismo se debe considerar como una basura espiritual. Esto es basura espiritual. Sí tenemos como consecuencia, no es como alternativa, como razón de ser, el Génesis, como no está cambiado el nombre. El que diga, no, porque es que cuando en el francés dice la Génesis, en francés dice el Génesis, porque la en francés es el. Usted busca un diccionario y busca cuál es la traducción de la al español, es el. Cuando usted le dice, dígame la traducción de lo que es el Génesis, o sea, la Génesis del francés al español, el Génesis. Dígame la traducción de lo que es la
el artículo la al español, el. Quiere decir que el Génesis es el título oficial del libro que Kardec llamó el Génesis y que es el quinto libro de la Biblia, es el primer libro de la Biblia, se llama el Génesis también, pero el título del libro de Kardec del 6 de enero de 1868. Es decir, yo no tiene ninguna autorización, la señora Nora B. Cacedela de Girard, ni el Fulano Pires, ni la organización Fundación Espírita, Naturista, Humanista, Allan Kardec. Ok, establecemos claramente eso. Entonces, hoy, en este tiempo que estamos aquí, que ya van 53 minutos, en este video, vamos a hacer una oración magnética mental grupal, que lamentablemente no tengo a las personas que están conectadas, pero ya yo vi cada uno de los peticiones que se hicieron, muchísimas peticiones, y le puse me gusta. Todos los que le puse me gusta están incluidos en esta oración. Le pido a todos los amigos que ven este video en este día, que espero publicarlo en los próximos minutos para que sea de recuerdo de la fecha tan importante como es la del 31 de marzo de 2018. Pretendo con esta oración hacer un acercamiento al espíritu de Allan Kardec y al espíritu de verdad, y darle las gracias y decirle que hemos estado trabajando arduamente para mantener la integridad del espiritismo y que nosotros daremos la cara hasta el tiempo que yo exista, Laura y yo, para seguir defendiendo los libros originales que se constituyen en lo que son los libros del espiritismo, estos 5 que están aquí, en original francés. Estos libros en original francés van a ser mantenidos en su versión original digital. Nadie los puede cambiar, no les pertenece a nadie, ni nadie es dueño de eso. Eso es de un patrimonio de la humanidad y es de los espíritus que son los dueños de esto. Nosotros somos simplemente administradores y ayudadores en este momento. Vamos a decirle al espíritu de verdad, con el permiso de Dios, y al espíritu de Allan Kardec, al espíritu de la viuda de Kardec, al espíritu de Henri Sauce, y al espíritu de Desliens, Alexander Desliens, que estamos dando la cara y que no vamos a permitir que ninguna de estas organizaciones se salgan con la suya y cambien el contenido original íntegro de los libros codificados por ninguna enseñanza de Jean-Baptiste Montagne. Padre amado, en este momento venimos ante tu presencia todos unidos. Te pido de manera muy especial tu permiso para comunicarnos con el espíritu de Allan Kardec, el espíritu de verdad, el espíritu de la viuda de Kardec, el espíritu de Gabriel Delane, el espíritu, gracias, de Henri Sauce, para decirles que estamos haciendo todo lo prudente, ahora los recursos que tenemos, que son todos los que necesitamos, y la ayuda de los espíritus para mantener la integridad de los libros codificados en su original francés. Una inspiración divina, palabra de Dios, que la respetamos, la dignificamos y no permitiremos que ningún infame la cambie, ni la toque, ni la modifique. Te damos gracias por esta oportunidad. Te pido también, Padre, que en este momento de tus fluidos sean unidos a los míos, los de Laura, y que unidos y a los de nuestros amigos, a todos los que han pedido oración el día de hoy, a cada una de las peticiones, a cada uno de los que están buscando sanidades,
y que están buscando la oportunidad de encontrarse más cerca de su espíritu, que ya es maduro con las enseñanzas del espiritismo. Dignificamos el espiritismo. Ayúdanos a continuar nuestra tarea y que ningún infame, ningún mentiroso, ningún hipócrita, ningún espíritu mentiroso contradictorio de Brasil, ninguna organización como la Federación Espírita de Brasil, la FEB, ni la Federación Espírita de España, la FEB, ni la Confederación Espírita de Argentina, ni ninguno de ellos, ni la Federación, ni la Fundación Espírita André Luis, ni la Fundación Espírita Humanista Allan Kardec, ni la Confecol de Colombia puedan intervenir en estos deseos que queremos de proteger, defender y predicar un espiritismo moralizador, consolador y consolador al mundo. Un espiritismo verdadero, que se ciñe por las enseñanzas del espiritismo a través de los libros codificados. No utilizamos opiniones personales ni nada más que no sea eso. En este momento, estos fluidos hermosos los envío a las personas que me están viendo en vivo, que hemos logrado que en este momento de la oración estén incluidos. Yaya Calderón, gracias por estar. Sandra Esquivel, que está ahí también. Lucy Melo, Josefa, todos los que están llegando. Ustedes son parte de esta oración. En este video que se está también grabando, que va a aparecer en las redes sociales en los próximos minutos, enviamos estos fluidos que sean derramados sobre cada una de las peticiones. Damos gracias a Dios de podernos comunicar con los espíritus de Allan Kardec y los espíritus del espíritu de verdad. Solamente pido que si ustedes desean darnos una certificación de la información que estamos dando de parte de ustedes, a través mío o a través de cualquier persona que sean de nuestro oyente, parte de nuestro grupo, se lo vamos a agradecer. Damos gracias a Dios por esta oportunidad hermosa de celebrar hoy, el recordar hoy lo insigne que fue Allan Kardec, su obra hermosa, que hoy nos llena de alegría, porque no nos hemos quedado solos, y que con lo que el espiritismo nos enseña cada día, podemos nosotros caminar, enfrentar los malos espíritus y vencer todos los obstáculos que tenemos que vencer por medio de nuestra expiación y poder salir adelante adelantando nuestros espíritus. Ninguna organización, ningún ser humano, ninguno que sea espiritualista puede cambiar lo que ya había sido establecido por Kardec. Damos certificación en este día de que eso no ha sido cambiado y no vamos a permitir que se cambie ni una jota de ningún contenido de los libros originales del francés. Que así sea y así es. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque nosotros tenemos en la mano una bella filosofía. Deseo que tengan paciencia los que están viendo en vivo, que son cortitos los segmentos que surgen, pero va a aparecer en la próxima hora o dos, va a aparecer todo el video de lo que hemos hecho el día de hoy. No sientas que te has perdido nada. Mantente ahí, dame la mano, no me sueltes la mano. Todo lo que estamos cogidos de la mano, no nos soltamos. Estamos unidos por los fluidos cósmicos universales, estamos unidos por el fluido cósmico de Dios, que nos lo da a través de su presencia en este lugar. Y lo que no te gustaría que te hagan a ti, te desarma sin control, te vuelve bien normal y seamos mejores hoy que ayer, que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos
Hablemos de amor, hablamos de psiquismo. Soy espíritu y tengo un guía espiritual y asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Te vuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allen Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de los espíritus dictaron el mensaje a Kardec y revelaron la verdad del amor de Dios, el Consolador. Gracias, Kardec. Gracias, Espíritu de verdad. Gracias a Dios. Soy espíritu, voy a practicar esa vara que nos hizo mal. Es dar la otra mejilla, es doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Te vuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allen Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espíritu.